Fotos, por favor. Fotos. Todos, fotos. Siguiente, el hermano Elio Giovanni Menéndez. Aleluya. Aleluya. Los aplausos están escasos por acá. Foto. Siguiente, Prisciliana Martínez de Valdés. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermana Prisciliana. Hermano, todos los graduados para este lado, por favor. Todos los graduados para este lado. Todos los que recibieron, no se me vuelvan ahí porque si no se me descontrola. Todo el mundo subiendo acá arriba. Todos los que recibieron diploma acá arriba, por favor. Van pasando los que se graduaron. Fotos. La hermano Merlin Esmeralda Cruz Mejía. Martínez Agdón Domínguez. Martínez. Fotos. Lo menos que tienen que hacer por él todo en Facebook, Rosalina Cortés Romero. Amén. Gloria a Dios. Amén. Joana Ramírez. Aguirre. Joana Ramírez. Amén. A este lado. Fotos. Amén. Gloria a Dios. Roxana Yamilet Gaitán Hueso. Gaitán Hueso. Amén. Gloria a Dios. Ramón Jiménez. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pricia Hueso. Amén. Guadalupe Castañeda. Amén. Jimmy. Jimmy Aldo Ramos. Jimmy Aldo Ramos. Fotos, por favor. Pastor Lázaro Garcés. Pastor Lázaro. Bendecido. Fotos, por favor. Amén. Pastora Teresa Garcés. Amén. Rosa María Garcés. Aleluya. Amén. Que bendiga. Rebeca Jiménez. El hermano Carlos Jiménez. El hermano Arturo Chávez. Aleluya. Amén. El hermano Telésforo García. Próximo, el pastor Perfecto Cruz. Pastor perfecto. Allá. Vamos para allá. Y acá. Gloria a Dios. Muy bien. Laura Garrido. Laura Garrido. Laura Garrido. Amén. Víctor Hugo Canales. Amén. Amén. Luis Alberto Meletz.
Marta Margarita Chiroy. Carlos Barahona. Carlitos Barahona. Aquí está. Fotos, por favor, si puede tomar. Se lo va a tomar la foto a la hermana Diana. La hermana Viviana Cuellar. Un aplauso. Arriba Colombia. Francisco Barrios. Y acá grabado ahí tenemos a las personas que se inscribieron lo último. Sí. El nombre es Diana. Diana Botello. Diana, gloria a Dios. Fotos, por favor, ahí. Un ratito. A ver. Ya. Amén. Próximo graduates. Faltarían. Francisca. Hermana Francisca. Foto, por favor. Otro graduates. Bueno, y ahora yo tengo que... A quien nos estuvo anunciando nuestro maestro de ceremonia, Carlos Romero, Pastor Carlos Romero. Gloria a Dios. ¿Puede tomar una cosa? ¿Quién la manda? Gloria a Dios. Bueno, Gracias. quiero tomar la foto oficial. Suba, Carlito. A ver si nos podemos poner más. Necesito alguien. ¿Quién me va a tomar la foto oficial? Usted necesita la foto para la revista. Tiene que ser una buena foto. Ok. Necesito una silla aquí, una silla acá para sacarme. Quiero que 3 sillas necesito aquí, 4, con el hermano Carlos, Pastor Pedro y Pastor Lázaro, que estén conmigo aquí, por favor. No sé si, a ver, a lo mejor la mesa esta tendríamos que correrla más así. Sí, por favor, para que no salga en la foto. ¿Ok? Bueno, ahí los pastores, 2 sillitas más. Ok. Una más para, a ver, allá o acá. Acá. Bien. Necesito los pastores. Pastor Pedro, por acá, por favor. Pastor Lázaro, a ver, una más ahí. Carlitos. Ahí, acá. Ahí no está así. Necesito una foto que, no, me parece que no va a salir la foto. Ahí. Acérquense. Eso, acérquense más ahí. Sí. Si algunos pueden pararse acá de este lado, miren, ahí. Algunos más puedan pararse aquí. A ver, eso. Necesito que todo el mundo salga. ¿Quién va a sacar la foto oficial? Necesito, ¿quién saca? ¿Cuál es la foto oficial? ¿Cuál es? Carlos, pues que salga todo el mundo. Espere que todavía no me, las orejas paran. Pero que salga todo el grupo, no solamente nosotros, todo el grupo. Ahora, me parece, Carlos, que va a tener que paradito sacarse otra para que saque todo el grupo así para la revista. Exacto, ahí está. Bien, gloria a Dios. No se mueva nadie ahí. Vamos a darle gracias a Dios. Primeramente, hay una proclama que siempre hacemos y está en nuestro libro. Cada vez que yo diga algo, usted va a decir proclamo. Gloria a Dios. Bien. Okay. Esta es la proclama que está en su libro. Espectacular. Esa está espectacular. Bien. Hay una cosa en su libro que usted después puede ponerle su nombre. La puede colocar en un cuadrito. Pero esta es la proclama que hacemos del capellán activo. Yo voy a decir algo y usted va a decir proclamo. Dice: instituido por Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, en este día con mi fe puesto en el llamamiento hago la siguiente proclama de capellanía, basada en Mateo
25, 35 al 36, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Proclamo que como hijo de Dios vestiré toda mi vida la capa del servicio al prójimo, en el poder y autoridad de su Hijo Jesús, bajo la guianza del Espíritu Santo. Proclamo. Está flaco ese proclamo. Proclamo. Ajá. Proclamo que soy y seré un mensajero de paz, amor y justicia social, que respetaré las individualidades de las personas y la idiosincrasia de los pueblos, sus libertades y derechos, enseñándoles las herramientas de la no dependencia. Proclamo que haré de la capellanía mi estilo de vida y trabajo, buscaré las mejores oportunidades y medios y recursos para resolver, aliviar o apoyar a las personas e instituciones en desventaja espiritual, social y económica. Proclamo que ninguna arma forjada contra mí prosperará y contra la obra de bien que realizo en la voluntad de Dios, según Isaías 54, 17, y no comprometeré los principios de la fe cristiana por fama, dinero u otra razón humana. Proclamo que he sido llamado a abrir caminos, levantar muros caídos, restaurar sendas para que la capellanía sea un servicio disponible en hospitales, cárceles y escuelas. Que en su gracia y misericordia mi Redentor Jesucristo me dará la bienvenida en el cielo, preparado para los santos que le hemos servido con fidelidad, según Mateo 25, 34 al 40. Esto se declara en la ciudad de Elcar el día 30 de noviembre del 2019. Amén. Quiero que cerremos nuestros ojitos y vamos a orar al Señor, y dando gracias a esta oportunidad de poder traer esta enseñanza que el Espíritu Santo grave en sus corazones. Padre, como tu siervo, quiero darte gracias por la posibilidad y la bendición de estar aquí en Elcar, Señor, donde hombres y mujeres, siervos y siervas de Dios han apartado este tiempo para capacitarse, para recibir enseñanza, para activar sus dones, talentos y ministerio. Yo te pido que toda esta enseñanza la graves a fuego en sus corazones y que el poder de tu Espíritu los active, los guarde, los levante, le abres puertas, le des gracia, sabiduría, favor y misericordia en todo lugar. Bendigo, Señor, los pastores, las pastoras, los siervos, siervas de Dios, líderes, que esta enseñanza marque hoy un antes y un después, y que tu gloria los levante, los use con el poder de tu Santo Espíritu. Bendícelos, guárdalos, protégelos, líbralos de todo mal, llénalos de tu presencia y de tu Santo Espíritu. Úngelos con la gracia y el favor de tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús, como tu siervo, ordeno a estos hombres y mujeres como capellanes oficiales de los Estados Unidos, para que te sirvan, para que se levanten en el poder de tu Espíritu a servirte en todo tiempo y en todo lugar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y ahora con el tazo de la parte izquierda, lo van a ir, todo el mundo con el tazo de la parte izquierda, lo va a ir pasando hacia la parte derecha, y digan conmigo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hoy me consagro a vivir una vida de ayuda y servicio a mis pastores, a mi iglesia, a la sociedad y el lugar donde vivo, y primeramente sirviendo en el temor de Dios y haciendo su voluntad. Cruzamos el tazo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quedan ordenados oficialmente como capellanes de los Estados Unidos. Y al contar de 3, 1, 2 y 3, ¡para arriba! Graduados, que el Señor los bendiga. Ha sido un placer, un honor estar con todos ustedes, pastores. Gracias por darnos la posibilidad. Que el Señor los bendiga ricamente. Los que no van a adquirir su toga, los que se llevan su toga, acérquense a la secretaria. Los que no, por favor, doblarla rapidito, porque ya en 10 minutitos tenemos que salir. Señor los bendiga ricamente. Bendiciones. Dios les bendiga. Bendiciones. Dios les bendiga. Todo eso, busquen sus tazos. Todos los que recibieron la bolsita, hermanos, atentos. Los que no van a adquirir la toga, favor rapidito doblarla la toga y devolverle una bolsita en la maleta allí donde usted la recogió. Gracias.